Estamos conversando con José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona. Adozona, que agrupa a las empresas de Zona Franca, tiene ya, bueno, está arribando a su 30 aniversario en la República Dominicana. El sector de Zona Franca tiene 40 y tantos años, ¿verdad? Cumple 50 el próximo año. Cumple El 50. sector. El sector de Zona Franca. Pero bien. 1969. 69, sí. La primera empresa de Zona Franca se instaló, creo, en San Pedro de Macorís. En Romana. Sí, en Romana. El parque y la primera empresa se instalaron allá y de hecho siguen operando. Está el Parque de la Romana y está una empresa que hace pinceles. Es increíble. Siguen ahí, van cumpliendo, van cumpliendo sus 50 años. Lo que decían que las empresas de Zona Franca eran industria de maleta. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Ya, sí. Pues fíjense que las O sea, esas siguen empresas que se instalaron hace 50 años están ahí. ahí. Están ahí. El primer parque y la primera empresa siguen operando. Interesante. José Manuel, la Asociación de Zona Franca, Adozona, ¿agrupa solamente las empresas de Zona Franca que están aquí de inversión extranjera y nacional o agrupa algunas otras organizaciones vinculadas? No, realmente agrupa parques y empresas de Zona Franca. Aunque a nivel de membresía se concentró desde sus inicios, que como ustedes dicen cumplimos en agosto 30 años, en parques y asociaciones. Ya durante los últimos años se ha abierto un poco el abanico para que grandes empresas de manera individual también puedan asociarse a Adozona y por eso es que ahora tenemos alrededor de 82 miembros tenemos ahora mismo, pero realmente representamos a todas las empresas de Zona Franca, ya sea de manera directa o a través de sus asociaciones o parques donde están operando. Correcto. El sector de Zona Franca, discúlpame, Jairon, el sector de Zona Franca está integrado por inversionistas nacionales y extranjeros. Sí. ¿Qué proporción de la inversión o de los inversionistas son nacionales y qué proporción son? La inversión local es de alrededor de un 25% y el resto, el 75% de inversión extranjera. Es inversión Por extranjera. eso es que nosotros, cuando siempre hablo de seguridad Sí. jurídica, eso puede que... y a veces uno mismo hace la mea culpa porque los rostros que se ven representando Zona Franca somos dominicanos. Sí. Pero realmente no, el 75% de toda la inversión es extranjera. Ese Y 75% es básicamente norteamericano. del 100%, el 40% es norteamericano. Del 100%. O sea que el 75%, quizás la mitad pudiéramos estar hablando. Sí, pudiéramos estar hablando del que 50%. la mitad es norteamericana. Es norteamericano, sí. Estamos hablando de 165.000, casi 166.000 empleos directos el año pasado. Hubo una reducción, recordamos, considerable de la cantidad de empleos y el tope máximo que ha tenido en su mejor momento las zonas francas en generación de empleo fue cuando llegó alrededor de 200.000. Es correcto. ¿Usted cree que vuelva a alcanzarse esa meta, ese tope que se logró en aquel Bueno, la tendencia es eso. Nosotros llegamos a bajar a 117.000 empleos. 116. Debido a esa crisis, o sea que nos estamos recuperando, ya estamos en 166.000. Yo creo que lo lograremos. No es tan fácil como era antes, porque antes las empresas eran muy intensivas en mano de obra. Las empresas textiles originarias, Sí. venía Sí, una empresa sí. textil y te creaba 1.500 empleos Rápido. o Sí. 2.000 empleos. Entonces ahora realmente las empresas son más técnicas. son más intensivas en capital y va a tomar un poco más. Pero son inversiones que tienen una permanencia garantizada porque requieren mucha inversión. Se mantiene la proporcionalidad legal de permitir que el 20% de la producción de Zona Franca se pueda comercializar en el mercado local pagando los impuestos correspondientes. Eso se revisó por la ley 139.11 como una forma de estar compatible con la OMC, porque eso era un requisito de desempeño, lo llaman en la OMC, lo cual era prohibido. Eso se eliminó. Lo que sí se establecieron fueron prácticamente una barrera impositiva, porque para tú vender un producto de Zona Franca en el mercado local tú tienes que pagar un 3.5% sobre el valor total del producto más el arancel NMF sobre el valor total del producto. Entonces, de hecho hay un tema porque, por ejemplo, el ejemplo más crítico, por ejemplo, es el cigarro. Nosotros competimos con el cigarro, por ejemplo, nicaragüense, Así hondureño, ¿verdad? Sí. Que son grandes productores y en calidad está muy bien. Si tú traes debido al CAFTA, tú traes un cigarro de allá y cigarros que se producen en Zona Franca y no pagan nada, pagan cero. Pero si un cigarro dominicano se quiere vender aquí a un gift shop o a un hotel, tiene que pagar el 3.5 más el 20% sobre el valor total del producto. Es una barrera. Esto es una barrera evidente. Y eso es lo que está vigente en el momento. Eso es lo que está vigente, sí. Por eso es que no es prácticamente es imposible tú vender un producto de Zona Franca al mercado local. Pero hay una parte de protección de la industria que uno le entiende, pero también yo creo que hay que buscar un equilibrio porque yo creo que el dominicano se debe de merecer poder tener acceso a un producto de Zona Franca, que es elaborado por manos dominicanas. Por manos El dominicanas. 100% de la empleomanía, por no decir el 99% de la empleomanía de Zona Franca es dominicano. O sea, Hoy día es muy mínima la proporción de productos de Zona Franca que se comercializan en el mercado sí, local. es muy poca, es muy poca. ¿Hay un inventario de parte de ustedes
de aquellos parques ociosos en el país? Porque sabemos que hay estructuras que están ahí esperando empresas. ¿Por dónde andamos y en cuáles provincias requerimos posiblemente de eso? Porque hay gente que está inclusive esperando que se reactiven parques de zona franca, como en Asua posiblemente, Bonao. en La Línea, en Bonao, en Cotuí, sí. que hay parques que están ahí. Sí, mira, en el caso de los parques privados que tienen una infraestructura adecuada, esos parques en su mayoría están llenos. Todas esas ciudades, esos casos que tú citaste, todos son parques públicos. Pues entonces el Estado, que se construyeron quizás en los 70, que tienen una infraestructura ya obsoleta, que requieren ser renovados. Entonces realmente ahí hay una gran responsabilidad por parte del Estado. No necesariamente el tú tener la infraestructura va a querer decir que tú vas a llenar eso, porque tú tienes que atraer entonces la inversión. Exactamente. O sea, atraer una inversión extranjera no es fácil, es difícil. Tú tienes que crear una confianza, tienes que hacer tu promoción, luego traerlo y vender entonces los espacios. Pero hay parques que tienen mucho potencial y, como tú dices, hay muchas comunidades que demandan que lleguen, que vayan empresas de zona franca, que de nuevo no es automático, pero yo creo que con esa alianza público-privada que caracteriza Zona Franca, que ha sido quizá una de las razones más determinantes para su éxito, yo creo que se pudiera lograr. Pero por ahí es que vengo, porque vemos que el éxito del sector ha estado básicamente concentrado en parques privados. Hay ejemplos breves, por decirlo así, de esa relación público-privada en algunos casos. Sí, sí. Y mira, el caso de San Pedro de Macorís es un ejemplo de eso. Exactamente. Que ahí hubo un entendimiento con el gobierno y realmente se hicieron las condiciones. ¿Qué se hizo ahí? Que el gobierno accedió de que las empresas se hicieran cargo de la administración de los servicios del parque. Fíjate algo tan sencillo. Sí. Entonces ellos son los propios responsables y ellos son los que lo pagan de la parte de la seguridad, de la parte de la limpieza, y eso ha funcionado. San Pedro de Macorís se ha recuperado. Otro ejemplo bueno es el de La Vega también, que el gobierno apoyó con arreglar algo de la infraestructura y se están dando los pasos también para que ellos puedan tener acceso a manejar la parte de la administración. José Manuel, vemos cuando se anuncian nuevas inversiones en Zona Franca, que el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación informa sobre una nueva empresa que se va a instalar, que va a invertir X cantidad de millones de dólares, que en tantos años va a generar X cantidad de empleos y que va a producir tales o cuales bienes que van a generar tantos millones de dólares en exportación. Entonces se hace como una contabilidad estimada. Sí. Luego no vemos un seguimiento, por lo menos no nos enteramos de un seguimiento que nos diga tal vez de que el Consejo de Zona Franca luego diga al cabo de 3 años, señores, hace 3 años anunciamos que esta empresa que va a operar de tal o cual forma y que va a generar tales o cuales empleos, ha cumplido con lo que se anunció y por lo tanto goza de los beneficios o de las exenciones fiscales correspondientes que le otorga la ley para tales fines. O sea, cuando te digo eso, lo que quiero es referirme al hecho de que muchas veces se critican las exenciones fiscales que reciben la Zona Franca. Yo digo que no deberían eliminarse, pero sí que debería haber tal vez una mayor regulación. Porque ¿qué seguridad tenemos de que todas las empresas de Zona Franca cumplen con lo que prometen que van a hacer a cambio de las exenciones que van a recibir? Sí, no, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que pudiera haber un mayor seguimiento de ver que las metas que tú pusiste en esa primera solicitud se hayan cumplido, por lo menos parcialmente, porque a veces las cosas no son como tú piensas. Yo sí sé, por ejemplo, que si en un año, si tú solicitaste una licencia de operación y tú en un año no la utilizaste, no la hiciste, la licencia se te quita. Se cancela. Sí, pero estoy de acuerdo que quizás pudiera haber un mayor seguimiento para asegurar o para empujar a la empresa de que realmente cumpla con las expectativas y las metas que originalmente se plantearon. Sí, porque eso puede ser una forma de revisar las exenciones sin eliminarlas y tal vez pudiera haber un ahorro por esa parte. Sí, pero realmente las exenciones están en función del grado de utilización. Si tú en vez de generar los 300 empleos que tú dijiste, generaste 150, eso quiere decir que tú sí utilizaste quizás la mitad de las exenciones que tú tenías proyectadas. O sea que eso, yo creo que eso es también correspondiente. El caso de otro asunto que tal vez uno observa, estoy especulando en ese sentido porque no tenemos ningún tipo de evidencia de eso, pero cuando hablamos de que un 25% de los empresarios de Zona Franca o de la inversión en Zona Franca es de inversión local, son empresas que muchas veces, o empresarios inversionistas que muchas veces tienen empresas de Zona Franca y empresas que no son de Zona Franca. Y tal vez puede darse el caso de que sus bienes o las importaciones que hagan entren por el régimen de Zona Franca cuando no van para ese régimen de manera específica, y eso pudiera estar incidiendo en una exención que tal vez no es merecida. O sea, ese tipo de depuración como que no hay forma de que la autoridad la haga y bueno, no hay forma tampoco de que se evite. Pero en el caso de la parte,
yo como economista estoy totalmente de acuerdo que la exportación no se puede gravar. Si tú quieres realmente ser competitivo en el mercado internacional, tú no puedes ponerle impuesto a las exportaciones. Ahora, si tú eres un accionista local y tú repatrias tus utilidades o te repartes tus beneficios, tú debes pagar, y en zona franca se pagan los dividendos. Entonces el inversionista local paga el impuesto. Y de nuevo, Zona Franca ha sido, yo creo que la salvación para muchas industrias exportadoras que no han desaparecido, porque pueden trasladar toda su operación a Zona Franca para exportación, porque ahora mismo por esos impedimentos que hay de vender al mercado local, tú no puedes establecerte en Zona Franca para aprovecharte de ambos mercados. O sea, el industrial local que está en Zona Franca es porque está produciendo exclusivamente para exportar. Para exportar. Pero Bueno, bien, hemos llegado al final agradeciendo, por supuesto, a José Manuel Torres esta oportunidad que nos brinda o nos brindó de conversar con ustedes de zonas francas, que es tan importante. Esteban Delgado y un servidor, Jairón Severino, les agradecemos que hayan estado ahí con nosotros compartiendo en Dinámica Económica.